¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que en este curso que está iniciando en estos días nos vaya un poco mejor, ingresen a sus actividades y, lo más importante, que ustedes aprendan y puedan aprobar con una gran calificación el examen final. En el curso pasado lo hicieron todos muy bien, los felicito. Pero a partir del día de hoy iniciamos con un nuevo curso. Un nuevo curso que a mí me emociona, que a mí me fascina. ¿Por qué? Porque yo estudié esta carrera. Yo soy químico puro. Pues, antes que nada, pues debemos de saber qué es la química. Entonces vamos a ver primero qué estudia la química, cuáles son las características de los materiales, qué es lo importante de saber química. Y por último vamos a ver los modelos atómicos. Entonces, si no hay más que ver en estos momentos, demos comienzo con esta pequeña explicación, este pequeño video sobre la ciencia más importante de la vida. Después de la biología, está claro. Entonces, iniciemos. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que va a estudiar la composición y las transformaciones de la materia. Aquí tenemos una palabra importante, la cual vamos a ver en un momento más. Pero la química dice estudia las transformaciones. Entonces yo al momento de decir transformaciones me puedo referir directamente a hacer un tipo de material nuevo, un plástico por ejemplo. ¿Cómo puedo fabricar un plástico? Pero también la importancia de la química. La química está dividida en 4 grandes áreas. La química inorgánica, que es la química que no estudia, que quede claro, los compuestos que contengan carbón. ¿Sí? Más que nada va a estudiar rocas minerales. ¿Sí? La bioquímica, la química biológica, la química de nuestro cuerpo. Eso es lo que estudia la bioquímica. Química analítica. La química analítica nos sirve a nosotros para hacer cálculos. Nos está diciendo qué tanto hay de un cierto componente en comparación de otro. Es la química cualitativa y la química cuantificativa. ¿Qué quiere decir cualitativo? De calidad, de cuáles. Y cuantitativa, de cuántos, de cantidad. Y por último tenemos la química orgánica. Es la parte de la química más grande de todas, porque va a estudiar a todos los compuestos que tengan carbón en su interior, a excepción de los carbonatos, que puede ser el bicarbonato de sodio, o los gases de efecto invernadero como el CO2. Estas 4 grandes divisiones tiene la química. Claro, va a haber unas subdivisiones aún mayores, pero para el propósito de nuestro curso, estas son las más importantes. Como la química es una ciencia, va a tener ciencias auxiliares, como se los he comentado. ¿De quién se va a auxiliar? Pues para la química analítica tenemos que auxiliarnos de las matemáticas, de la física, porque también va a entrar a una parte, una subdivisión que se llama fisicoquímica en la química analítica, ¿sí? De la biología en la bioquímica y de la geología en la química inorgánica. Entonces la química va a ser un conjunto de ciencias para formar una nueva ciencia, la cual nos va a ayudar a explicar la materia y sus interconversiones una en otro tipo de materia. ¿Sí? Por lo tanto, es una interdisciplina. Pero a todo esto yo estoy hablando de qué estudia la química. Pues nos está diciendo que estudia el cambio entre la materia, la transformación.
Entonces van a existir dos tipos de cambio. El cambio físico, que es el donde únicamente se va a modificar la estructura externa. Cambios de estado, un cambio en la posición. Pudiera decirse que el cambio físico lo estudia el área de la física. ¿Por qué? Porque para cambiar de estado, de un estado de agregación a otro, de sólido a líquido, yo tendré que elevar la temperatura, o de líquido a gas igualmente elevar la temperatura, elevar las presiones, disminuir las presiones, que son conceptos que estudia la física. ¿Sí? El cambio de la posición, la aceleración, la distancia recorrida, el desplazamiento formado, todo eso es un cambio físico. ¿Por qué? Porque no estoy alterando a nivel interno la materia, estoy alterándolo únicamente a un nivel externo. En cambio, el cambio químico es donde la materia se va a modificar internamente y externamente en algunos casos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo les estoy poniendo un metal con óxido. Este es un cambio químico porque los metales al oxidarse están formando en la superficie de estos un compuesto que nosotros llamamos óxido de hierro 2 o trióxido de hierro. Este compuesto o esta nueva sustancia es este color rojizo que nosotros estamos viendo en este punto. Todos los metales van a formar óxidos. Depende de qué, del uso, si están protegidos o si están expuestos a distintos tipos de naturalezas. La combustión es un proceso de desprendimiento de energía. Quemar, se necesita un combustible y un comburente para poder hacer esta combustión, donde el carbono que está presente en la materia se convierte por medio de una reacción exotérmica, es decir, que libera energía, se convierte en dióxido de carbono, ¿sí? Que es un gas de efecto invernadero. Ese es un cambio químico. Yo estoy partiendo de un elemento o de un compuesto y llegando a otro. La fermentación ocupada para las bebidas alcohólicas. La respiración. Al momento de que nosotros respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. La fotosíntesis. La planta, por medio de sus hojas, va a absorber el CO2 que nosotros exhalamos y por medio de reacciones químicas produce oxígeno y glucosa. Entonces esos son cambios químicos. De un compuesto llegan a otro. En todo cambio químico siempre van a estar involucradas una o más reacciones. Pero ¿qué propiedades tienen los materiales? Primero que nada tenemos que hacer unas definiciones. ¿Sí? Las definiciones más importantes. La materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, todo lo que nos rodea es materia. El aire que respiramos es materia. Los gases son materia. ¿Sí? Todo es materia. La masa, como decíamos nosotros en el curso pasado, la masa y el peso son distintos. La masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Entonces, ¿en qué se va a basar nuestra materia? Nuestro curso se va a basar en la materia. ¿Sí? El curso se basa en la materia.
Y como todo lo que se basa, en lo que se basa un curso, debe de haber una ley. Y a esta ley la llamamos la Ley de Conservación de la Materia. Y fue enunciada por el químico más importante de todos. El químico que descubrió el oxígeno y por ser un aristócrata francés, murió por la decapitación durante la Revolución Francesa. Y este fue Antoine Lavoisier. Y él dijo por medio de una serie de experimentos: la materia no se puede crear ni destruir, únicamente se transforma y permanecerá constante en el universo. Entonces, en toda reacción química va a lo que entra de materia de un compuesto deberá de salir del otro lado. Y a eso nosotros lo llamamos como conservación de la materia. Esta ley se puede traspasar a otras, a la energía, ¿sí? Todo, ¿por qué? Porque la energía también es una forma de materia, a final de cuentas. Antoine Lavoisier, como les comento, murió decapitado durante la Revolución Francesa. De no ser por su maravillosa esposa, que era su secretaria, la que hacía todas las anotaciones que él tenía, de no ser por ella, sus investigaciones nunca hubieran salido a la luz, no se hubieran conservado. Entonces, a Antoine Lavoisier se le conoce como el padre de la química. ¿Y por qué se le dice que es el padre de la química? Porque él marcó la separación entre la alquimia, que venía del oscurantismo, y la química. Fue el primer químico analítico. La química está dividida su historia en muchas formas. Principalmente son 5 revoluciones. A revoluciones nos referimos a que son donde se dieron los grandes descubrimientos o atrasos de esta ciencia. ¿Qué propiedades va a tener la materia? Lavoisier las describió muy claramente. Pueden ser, las describió con otros nombres. Nosotros las vamos a llamar de esta forma: extensivas, intensivas y particulares. Las propiedades extensivas se van a encontrar en toda la materia y dependen de cuánta materia haya, es decir, masa, peso, inercia y volumen. Las propiedades intensivas distinguen a una sustancia de otra y no van a depender de qué tanta materia exista. Color, olor, sabor. Y las particulares son las que se encuentran únicamente en un grupo de sustancia: maleabilidad, ductibilidad, tenacidad. Se estarán preguntando cuáles son cada una de ellas. Pues las generales nosotros nos referimos a que son las propiedades extensivas. Dependen de su estado de agregación y de la cantidad de materia que tengan. Peso, volumen e inercia. El peso, como decíamos, es la acción de la gravedad de un planeta o estrella sobre la masa de los cuerpos. El volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. La inercia es la medida de la masa, es decir, la resistencia a que los cuerpos cambien de un estado de reposo a movimiento. Las propiedades particulares, como les comentaba, pues son de cada grupo de sustancias. La ductibilidad, la propiedad de los metales para transformarse en hilos o alambres. Entonces el cobre es muy dúctil, es muy fácil de hacerlo en láminas o alambres. También es muy maleable. ¿Por qué? Porque la maleabilidad, todos los metales pueden extenderse en láminas o placas, pero depende de qué tan maleable sea esta propiedad. Y entonces la facilidad de extenderse
en forma de láminas. Y la dureza, ¿qué tanto resiste un cuerpo de ser rayado o penetrado? El material más duro es el diamante. En comparación de otro, como el carbón, el grafito, ¿por qué creen que sea esta diferencia? Son lo mismo, es carbón, nada más tienen un acomodo diferente. Entonces, pregúntenselo y contéstenme dentro del foro de dudas. ¿Por qué son tan diferentes las durezas entre el grafito y el diamante? Y las propiedades específicas, las propiedades que van a hacernos que distingamos un cuerpo de otro, una sustancia de otra. La densidad, como ya sabemos, es la relación entre la masa y el volumen que ocupa un cuerpo. La solubilidad, qué tanto soluto soy capaz de saturar en 100 gramos de disolvente a una temperatura. El punto de fusión, la temperatura en que coexiste el estado líquido y el estado sólido. El punto de ebullición, donde coexiste el estado líquido con el estado gaseoso. Y la conductividad eléctrica, la facilidad que va a permitir el paso de los electrones o corriente eléctrica. ¿Qué relación existe entre la masa, la materia y la energía? La ley de la conservación de la materia o la masa puede verse extrapolada a la energía, como les comentaba, lo que podemos deducir la conservación de la energía. La energía siempre se conserva, por lo que no se crea ni se destruye, únicamente cambia de forma y permanece constante. Einstein demostró que la masa puede convertirse en energía y la energía en masa, por medio de su ecuación o su teoría de la relatividad, la que nos dice que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. ¿Qué tipos de energía existen? Existe la energía química, mecánica y calorífica. Dentro de la mecánica van a existir las que ya conocemos, la cinética y la potencial. ¿Qué fuentes de energía podemos conocer? Las renovables y las no renovables. Dentro de las renovables pueden ser las naturales, la marina o hidroeléctrica, la solar y la del viento, la eólica. Las no renovables, nucleares y combustibles fósiles. Combustibles fósiles como el gas, el petróleo. ¿Qué tipo de transformaciones hay de la energía? La energía se va a transformar y va a pasar de una fuente a otra. Por ejemplo, aquí estamos viendo nosotros que la energía cinética, es decir, la energía de movimiento, se puede transformar en energía calorífica, ¿sí? Al hacer mover las moléculas en el centro de la Tierra del núcleo, lo que está ocasionando es de que se eleve esa temperatura y suba por las tuberías volcánicas y las expulse en forma de lava. Como la energía no se crea ni se destruye, existe un ciclo. Si desapareciera el Sol de nuestro planeta o de nuestro universo, mejor dicho, los rayos del Sol no podrían calentar para evaporar el agua de los ríos y mares. Las plantas no podrían convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas van a necesitar estos residuos van a formar los residuos para combustibles fósiles y alimentarnos, y a su vez a los animales herbívoros. El sol produce la energía dentro de algunos hogares,
por medio de las celdas fotoeléctricas. El carbón produce la energía que necesitamos para generar energía eléctrica, al igual que produce las corrientes de viento para las energías eólicas. Los combustibles fósiles se forman por medio de plantas y de animales. Entonces, todo esto es gracias al Sol, y el Sol será el centro de nuestro ciclo energético. Existen 3 estados de agregación de la materia principalmente. El primer estado es el estado sólido, y son los que ocupan un volumen determinado, y sus moléculas están unidas unas a otras, ordenadas. No hay movimientos, por lo tanto no hay energía cinética. Los sólidos no se van a poder comprimir ni cambiar de forma. Esas son las características principales de un sólido. Los líquidos no tienen forma propia, adquieren la forma del recipiente que los contiene. Empiezan a tener un poco más de espacio. El volumen está definido. Sus partículas son un poco desordenadas y ante grandes presiones se pueden comprimir. El estado gaseoso. Sus partículas son un desorden totalmente, no tienen volumen ni forma propia. Adquieren la forma del recipiente que los contiene. Pueden estar muy distanciados, por lo que provoca que haya una mayor libertad de movimiento y pueden existir una mayor cantidad de energía cinética. Se mueven a gran velocidad, por lo tanto, y se comprimen con mucha más facilidad que los líquidos. Y por último, el estado del plasma es conocido como el cuarto estado. Es un gas al cual se le ha hecho pasar una corriente eléctrica o energía, llegando al punto en que los electrones de este gas se liberen y estén en forma libre. Tanto como estos se van a convertir en iones. El único plasma que existe en el universo, de los únicos, es el Sol. La superficie solar es un plasma. Existen distintos cambios de estado. Por ejemplo, el cambio del estado sólido al estado líquido, o del estado gaseoso al estado sólido, o del líquido al gaseoso. Y cada uno de estos cambios tiene su nombre en específico. Del estado sólido al estado gaseoso lo vamos a llamar sublimación, y es elevar la temperatura a tal punto donde no pasemos por el estado líquido. Al igual que a la inversa, para solidificar un gas, nosotros tenemos que disminuir la temperatura de ese mismo gas hasta llegar al sólido sin pasar por el estado líquido. Del estado sólido al estado líquido lo vamos a llamar la fusión. Vamos a elevar su temperatura a un punto donde deshagamos o fusionemos ese estado sólido. Del estado líquido al estado sólido lo vamos a llamar solidificación, y es disminuir la temperatura a un punto donde podamos solidificarla. Del estado gaseoso al estado líquido lo vamos a llamar condensación, y del estado líquido al estado gaseoso lo vamos a llamar vaporización. Estos estados vamos a modificarlos manejando la temperatura, y los vamos a encontrar. La única sustancia que presenta los 3 estados de agregación dentro de la Tierra es el agua. Las sustancias las podemos dividir en distintos tipos. Sustancias puras, que son forma de materia, que tienen una composición constante y definida. Los elementos, que son los que encontramos en la tabla periódica, pueden separarse en otras sustancias, no se pueden separar en otras sustancias, y únicamente están formados por átomos, por un solo átomo, o mejor dicho, muchos átomos de un solo tipo. Y los compuestos, hasta este punto, los compuestos son una forma de materia y de sustancia que se da por la composición de 2 o más elementos. El agua es uno de los más famosos.
Por último, yo les hablé de qué eran los átomos. El átomo es la unidad mínima de toda la materia, es decir, existen todos. Estamos formados por un solo átomo. Toda la materia por lo menos debe de contener un átomo, que va a definir sus elementos y qué estructura tienen. Nosotros dentro de la química vamos a ocupar este tipo de nomenclatura, la cual denominamos fórmulas, y es la presentación y representación de elementos que forman un compuesto y en qué proporción se van a encontrar. La siguiente división de la química, primero son las sustancias, llegamos a las mezclas. Las mezclas es la combinación de una o más sustancias, en la cual mantienen su identidad y propiedades. Se pueden dividir en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas se van a clasificar en soluciones, ¿sí?, que es una mezcla de dos o más sustancias cuya composición varía en ciertos límites y sus partículas solo miden 1 nanómetro. Una mezcla homogénea es aquella que no se puede distinguir a simple vista sus componentes. Un ejemplo es la amalgama, es una mezcla homogénea. Los coloides es otro tipo de mezclas, son sustancias que pueden encontrarse también en suspensión y sus partículas ya son un poco más grandes, alrededor de 100 nanómetros. Se pueden ver en microscopios de gran capacidad. Las gelatinas es un ejemplo de coloide. Y por último, la suspensión. Todos hemos tomado en algún punto una suspensión. Es una forma de mezcla heterogénea, es decir, sus componentes se van a poder divisar, que está formada por un soluto y una fase dispersa. Entonces al soluto nosotros lo vamos a llamar dispersante y la fase dispersa, y la fase dispersante será el líquido. ¿Qué características tienen? Que esta suspensión, si nosotros le hacemos pasar un haz de luz, vamos a observar las partículas de las cuales está formada. Las soluciones las vamos a poder dividir en distintos tipos por su cantidad de soluto que tengan disueltas. Van a ser diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Las diluidas es las que van a tener soluto en muy poca cantidad. Las concentradas son las que van a darle la característica del soluto a una solución, como el olor, el color, el sabor. La saturada es la que contiene el máximo de soluto y ya no se puede disolver ni una sola cucharada más de este mismo. Y la sobresaturada es donde ya el soluto pasa a ser el solvente y el solvente pasa a ser el soluto. Por lo tanto, la química la podemos distinguir de este modo. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Se divide en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser átomos, elementos, compuestos y moléculas. Las mezclas se van a dividir en heterogéneas y homogéneas. Las mezclas homogéneas pueden ser soluciones que van a estar constituidas por soluto y solvente, y su concentración se va a medir cualitativamente y cuantitativamente, es decir, por la calidad y por la cantidad. Y las mezclas heterogéneas son aquellas que están formadas por un dispersante y un dispersor, como los coloides y las suspensiones. Yo les hablé del átomo, que era la entidad más pequeña de toda la materia, pero existen partículas dentro de este átomo, y está formado por 3 partículas fundamentales: el electrón, el protón y el neutrón. El electrón es una partícula con carga negativa y fue descubierta por Thomson en 1897. El protón, descubierto por Rutherford en 1920, y el neutrón, descubierto por Chadwick en 1932.
Como les decía, el electrón tiene una carga negativa, el protón una carga positiva y el neutrón, como su nombre lo indica, no tiene carga. ¿En dónde se localizan? Los protones y los neutrones se encuentran dentro del átomo, en la sección que nosotros denominamos núcleo, y los electrones se van a encontrar girando alrededor del núcleo en órbitas que nosotros denominamos orbitales. Aunque estas son las tres más importantes, se han descubierto otras partículas subatómicas, denominadas quarks. Existen distintos tipos de modelos atómicos a lo largo de la historia. ¿Por qué nos interesa saber? Pues ya estamos hablando del átomo. ¿Cómo llegaron a saber que el átomo estaba conformado por esas tres partículas y que se acomodaban de esta manera? Es por medio de los modelos atómicos. El primer modelo atómico es el modelo natural. Fue el que tuvo Aristóteles y intentó explicar la materia, proponiendo que el universo estaba formado de 4 elementos: el fuego, aire, tierra y agua. Y había un quinto elemento, al cual llamó éter. Posteriormente llegó Demócrito. Demócrito empezó a hablar de que existía la materia y existía algo que era indivisible. ¿Qué hizo él? Tomó una espada o un cuchillo y empezó a cortar un pedazo de carne, cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y notó que por más que cortara este trozo de carne, no llegaba a un fin. Por lo tanto, lo consideró el átomo, al cual denominó que era indivisible e indestructible. Muchos años se perdió la idea de Demócrito y se seguía con la idea de Aristóteles, hasta que llegó el químico inglés John Dalton en 1808, proponiendo una hipótesis de cómo estaba formada la materia. Tomó nuevamente la idea de Demócrito del atomismo y dijo: la materia está formada por partículas indivisibles e indescriptibles. Los átomos forman moléculas al unirse. Hay distintas clases de átomos y se distinguen por sus masas. Los átomos de un mismo elemento son idénticos y los compuestos están formados por dos o más átomos. En una reacción química, los átomos sufren únicamente un reacomodo y no se destruyen. Este fue el modelo de Dalton y consideró al átomo como una esfera sólida. Posteriormente llegó Thomson, quien descubrió pequeñas partículas dentro del átomo con carga negativa, a las cuales nombró electrones. En 1904 propuso un modelo atómico donde las cargas negativas se encontraban dentro del átomo, forma similar al de un panque de pasas. Y a este modelo atómico lo conocemos como el modelo atómico del budín de pasas. Ya casi al final, Rutherford propuso un modelo basado en el sistema solar. Decía que el átomo estaba formado por un núcleo donde se encontraban los protones. Y este núcleo era muy denso, lo que hacía que los electrones giraran a su alrededor, semejándose al sistema solar. Es decir, el núcleo podría verse como si fuera el Sol y los electrones los planetas. Existe un cuarto modelo al cual lo llamamos el modelo atómico de Bohr. Y Bohr nos habló ya de lo que eran los niveles de energía. Estos niveles de energía nos estaba hablando el inicio de la química teórica, donde los electrones que giraban alrededor e orbitaban en órbitas circulares debían de poder subir de un nivel a otro, es decir, había un acomodo por medio de la cantidad de energía que tenían. Y por último, Bohr completó su modelo con la ayuda de Sommerfeld,
donde Bohr pudo explicar el por qué existían distintos niveles en distintos orbitales. Y a estos los conocemos como los orbitales moleculares. Pues, les deseo un muy buen día y espero que no tengan ninguna duda. Si llegaran a tener dudas, contáctenme. Existe el foro de dudas y por mi correo electrónico. Sería todo. Muchas gracias.